Cannon es un cardiólogo del departamento de cardiología en el hospital de Brigham. Entre sus investigaciones destacan algunos estudios famosos, que también hemos revisado algunos de ellos aquí. Aquí probablemente el que más nos venga a la cabeza en este momento pues es el IMPROVE-IT, que tiene que ver con ezetimibe. Y pues más o menos esa es la línea sobre la cual trabaja el doctor en los trabajos en los que ha participado y ha publicado en las investigaciones o artículos originales. Y bueno, aquí pongo una tabla en donde se hace una comparación, otros estudios, esto es un metaanálisis, en los cuales se ha visto el beneficio del uso de los inhibidores de GLT2 en los pacientes con diabetes mellitus, con una reducción en incidencia de hospitalización por falla cardíaca de hasta el 35% y una disminución en la mortalidad, dependiendo del fármaco, puede ir de 8 hasta 18%. Esos estudios son, digamos, los más representativos para este grupo de medicamentos que ya hemos revisado aquí. Entonces, este nuevo medicamento o este medicamento que ya se utiliza en los pacientes de diabetes mellitus solo como hipoglucemiante, se busca incluir en el arsenal de medicamentos del grupo de inhibidores de SGLT2. Con este estudio lo que buscan demostrar es también que hay cierta efectividad para los desenlaces cardiovasculares o eventos cardiovasculares mayores. Esta tabla que les pongo es del estudio Emperor, que también revisamos en semanas pasadas, en el cual se ve que hay una disminución en la incidencia acumulada del outcome primario, que tiene que ver con hospitalización con insuficiencia cardíaca y mortalidad, que favorece aquí de manera muy clara con la separación de estas curvas de Kaplan-Meier, favoreciendo a empaglifosina versus placebo. Esto pues a manera de introducción y para poner en contexto y un panorama general de cómo han beneficiado o los resultados que hemos tenido en los estudios previos con inhibidores de SGLT2. Y bueno, ¿cuál es la metodología? O hablando de metodología, es un estudio que se realizó en más de 500 sitios en 34 países. En México, pues también tuvo participación para la inclusión de pacientes liderados por el doctor Pedro Alberto García Hernández, que de hecho es un endocrinólogo, y tiene sentido por el hecho de que este medicamento hasta este momento se utiliza solo como hipoglucemiante. Entonces, con esa base y con los antecedentes que ya vimos, lo que se busca ahora es ver cuál es su efecto o su beneficio para disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares mayores. Y en esta tabla vemos resumido cómo fue la metodología del estudio. Entonces, un estudio, como ya vimos, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, placebo control. Los criterios de inclusión, en general, entre muchos otros, es claro, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tuvieron hemoglobina glucosilada entre 7 y 10.5%, mayores de 40 años, y que tuvieran una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, ya sea a nivel coronario, cerebral o arterial periférica. Los criterios principales de exclusión son los que pongo aquí del lado derecho, que tuvieran historia de diabetes mellitus tipo 1, que por su fisiopatología pudiera ser diferente, y la edad de presentación también pudiera ser incluso antes de los 40 años, que se hayan presentado un concepto de acidosis o una tasa de filtrado glomerular menor de 30. La aleatorización pues se hizo doble ciego, y los grupos que se formaron son estos: el grupo placebo y el grupo de ertuglifosina para estas dos dosis. Estas dos dosis son las dosis mínimas en las cuales se ha visto que tiene un efecto fisiológico la ertuglifosina. Se han estudiado dosis hasta de 100 o 150 miligramos. Estas dosis más bajas son las que se ha visto que tienen beneficio, o a partir de las cuales hay beneficios sin mostrar efectos adversos. Como vamos a ver en las tablas subsiguientes, se analiza la ertuglifosina como un solo brazo del medicamento. O sea, se conjuntan los grupos de las dos dosis en algunas de estas dos tablas. Eso para tenerlas en consideración. El endpoint primario, aquí es importante mencionar que este es un estudio de no inferioridad. Así se planeó
y se lograba demostrar la no inferioridad, después se iba a planear hacer un análisis de superioridad. Vamos a ver más adelante qué resultó. El endpoint primario de eventos cardiovasculares mayores fue el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o evento vascular cerebral no fatal. Hubo otros endpoints secundarios, estos eran para demostrar superioridad, es lo que les comentaba, de muerte, el compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, solo muerte cardiovascular o el compuesto renal, que aquí lo definen como muerte de origen renal, la necesidad de trasplante renal o diálisis, o que haya aumentado al doble la creatinina sérica basal. Entonces, el tratamiento para la diabetes era el tratamiento óptimo sugerido por guías, y así se mantenían por las primeras 18 semanas de seguimiento. No se tenía que hacer ninguna modificación a menos que ocurriera cualquiera de estos escenarios. Entonces, si a las 6 semanas la glucosa en ayuno era mayor de 270, pues se podía hacer un cambio en el medicamento. A las 2 semanas con estos valores, y a las 18 semanas, si había una glucosa en ayuno mayor de 200, también se podía hacer cambios en medicamentos del que considerara el médico tratante, excepto algunos grupos como las tiazolidinedionas. Entonces sí se pueden hacer modificaciones de este tipo para el caso de la glucosa. Y es importante porque uno de los endpoints secundarios que no se muestran en los principales era precisamente la medición de la hemoglobina glucosilada. Entonces sí podía tener impacto en la hemoglobina glucosilada, por eso se permitía que bajo estas circunstancias se hicieran modificaciones al tratamiento base. Y lo que les comentaba, otros endpoints secundarios que también se midieron para posteriormente ver si había superioridad del fármaco son estos. Infarto de miocardio fatal o no fatal, EBC fatal o no fatal. Si recuerdan, en el endpoint secundario principal era estos mismos dos, pero en ambos que fuera no fatal. Aquí ya se incluyó fatal como un endpoint adicional. Hospitalizaciones por falla cardíaca y cualquier causa de muerte, entre otros. Aquí les pongo una diapositiva muy cargada, pero les resalto también algunos puntos que ellos querían medir. Era el cambio en el seguimiento de algunos parámetros. En este caso, el cambio en la hemoglobina glucosilada, el cambio de terapia, la utilización de terapia de rescate, que es la tabla que les puse hace un momento, de si podían hacer modificaciones de la terapia hiperglucemiante. El tiempo a partir del cual, después de la aleatorización, había necesidad de iniciar insulina y cambios en las dosis. Cambios en la presión arterial sistólica y diastólica, en el índice de masa corporal, en la tasa de filtrado glomerular y en la albuminuria. Eso también para valoración de los endpoints a nivel renal, además de la progresión de nefropatía. Para el análisis estadístico, ellos estimaron una muestra de 8,000 pacientes. La muestra inicial se había estimado en 4,000, pero se esperaron a que salieran los resultados de otros estudios, en este caso del EMPAREG, del EMPEROR y del DAPA-HF, para en base a ellos hacer su cálculo de la muestra. Entonces, una vez que tuvieron los resultados disponibles de estos estudios previos, calcularon una muestra de 8,000 pacientes y 939 eventos cardiovasculares mayores para poder tener un poder estadístico de 96% que demostrara lo que ellos están buscando, que en este caso pues era la no inferioridad versus placebo para el outcome primario. Se utilizaba el modelo proporcional de Cox para evaluar el objetivo primario y las gráficas de Kaplan-Meier para estimar la incidencia acumulada de ocurrencia del outcome primario. Lo vamos a ver a continuación en las tablas. Y hablando de los resultados, pues incluyeron y aleatorizaron pacientes a partir de diciembre del 2013 y hasta abril del 2017. Hubo un periodo de tiempo en el que no se aleatorizaron, que fue cuando se hicieron algunos cambios en algunas variables y cambios en el tamaño de la muestra. Al final, se consideraron más de 14,000 pacientes que eran elegibles inicialmente y de ahí, como lo vemos aquí en este flujograma, se fueron eliminando varios porque no cumplían con los criterios de inclusión o tenían criterios de exclusión. Al final se aleatorizaron 8,250, algunos se excluyeron por estas razones que vemos aquí
y al final los grupos se conformaron de esta manera, cada uno más o menos homogéneo en cuanto al número de pacientes. Recuerden que son dos grupos de ertuglifosina para dos dosis diferentes, pero ahorita en las tablas, en algunas de ellas se analizaron de manera conjunta. Y pues aquí están las características basales de la población, con lo que les comentaba, para el grupo de ertuglifosina, independientemente de la dosis que se utilizó, se tomó como un grupo en conjunto. No hay diferencias estadísticamente significativas para cada una de las características basales de los participantes del estudio. Son grupos muy homogéneos en cuanto a edad, el sexo, la región de la cual provienen y algunas otras consideraciones antropométricas y de antecedentes de enfermedades crónicas, como lo vemos aquí. Entonces vean como incluso para la presión arterial y la tasa de filtrado glomerular son grupos muy, muy homogéneos. Y también los antecedentes de cardiopatía isquémica o enfermedad aterosclerosa a otros niveles. Y en esta tabla lo que vemos es qué tipo de medicamentos utilizaban al inicio y al final del estudio. Aquí nuevamente ertuglifosina se conjuntan los dos grupos de las dos dosis y vemos que nuevamente los grupos son muy similares a este respecto. Al inicio y al final del estudio, los porcentajes de pacientes incluidos en el estudio que utilizaban cada uno de estos medicamentos fueron muy similares para los dos grupos y no hubo cambios significativos para cada uno de los grupos al final del estudio, tal vez exceptuando el uso de diuréticos, que al final del estudio fue un poco mayor el uso de diuréticos para el grupo de placebo. Fuera de ahí, el resto de los medicamentos, digamos que no hubo cambios significativos, por lo que no podemos decir que hayan influido en gran medida para los outcomes primarios que se midieron. Y bueno, el seguimiento fue les había comentado, el último paciente aleatorizado fue en abril de 2017, la última visita de los pacientes en el seguimiento que se les dio fue en diciembre de 2019 con una media de seguimiento de los pacientes de 3.5 años. Ertuglifosina se administró por una media de 2.9 años y el placebo 2.8. El régimen del estudio fue discontinuado pues más del 20% de los pacientes el grupo de ertuglifosina y 27% del grupo placebo. El estatus vital final se conoció en más del 99% de los pacientes. Entonces el seguimiento a ese respecto fue muy, muy alto y esto se va a ver reflejado pues también en las tablas del outcome primario que vamos a ver ahorita, que es esta. Entonces aquí vean como el outcome primario, aunque aquí la P dice que es estadísticamente significativa, es menos de 0.005, pero en el hazard ratio, vean cómo cruza la unidad. Aquí es menor de 1, pero el intervalo de confianza cruza la unidad, entonces esto no lo podemos considerar significativo, aunque es positivo para el hecho de que tiene no inferioridad con respecto al placebo. Entonces, en este sentido, aquí se está cumpliendo el objetivo que ellos de inicio habían considerado como primario. Primero, demostrar la no inferioridad. A eso se refiere. Después están los outcomes secundarios, clave, o los más importantes, en los cuales tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa para ambos grupos de ertuglifosina versus placebo. Aquí nuevamente, ese es el combinado de las dos dosis de ertuglifosina, 5 y 15 miligramos. Y otros outcomes secundarios que también comentamos al principio de la plática, vean cómo aquí les estoy señalando el único que probablemente favorece al uso de ertuglifosina es una disminución de hasta el 30% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con respecto a placebo y sin discriminar la dosis que se utilizó. Lo que vemos ahorita en la tabla lo vemos reflejado aquí en estas gráficas de Kaplan-Meier, esto para el outcome primario que ya les comentaba. Vemos aquí como ambas gráficas, las dos líneas de los dos medicamentos de estudio, o el medicamento de estudio versus placebo, pues van prácticamente iguales, la tendencia es la misma y vemos como aquí en el intervalo de confianza
es no significativo, aunque la P es significativa, pero insisto, esto es para demostrar no inferioridad. Vemos por muerte cardiovascular y causas de hospitalización, este es el combinado del outcome secundario. Nuevamente las gráficas muy similares, muerte cardiovascular también, y en los outcomes renales que pareciera que al final del seguimiento se separa para favoreciendo arteglifosina, pero si vemos el intervalo de confianza, nuevamente cruza la unidad, entonces no se puede considerar como significativo. A lo más que con estos datos podemos llegar es a afirmar que no hubo inferioridad para ertuglifosina con respecto al placebo en los datos que tenemos. En análisis por subgrupos, vemos pues lo mismo que ya vemos en la tabla y lo mismo que ya vemos en la gráfica. Vean cómo todas están aquí tocando la unidad, no favorece ninguno al uso de ertuglifosina ni para el uso de placebo. Y bueno, aquí les comentaba que el análisis en las gráficas y tablas previas se había hecho con el conjunto de los pacientes con ertuglifosina independientemente de la dosis. Aquí lo que hicieron fue separar cada una de las dosis para ver si con una u otra había diferencias significativas y vemos que pues, prácticamente no. O sea, aquí vemos las líneas azules son para ertuglifosina, la línea gris es para placebo y vean cómo todas van prácticamente igual, no hay una separación significativa aquí para el outcome renal probablemente que veíamos en unas tablas previas, pero tampoco llega a ser estadísticamente significativo. El único outcome secundario que ya les había comentado hace rato no fue de los outcomes secundarios clave, pero es el que sí mostró significancia estadística y este es en el de hospitalización por insuficiencia cardíaca que vemos aquí, para cada una de las dosis. Y aquí lo que refleja o lo podemos traducir es que no importa la dosis que le demos al paciente, sí vamos a tener beneficio al menos para disminuir la incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Les comentaba que también se midieron algunos otros parámetros que tenían que ver con valores de laboratorio y antropométricos. Entonces aquí vemos como sí hay una disminución en los primeros meses de seguimiento con el uso de las dos dosis de ertuglifosina para la hemoglobina glucosilada. Después se estabiliza, pero siempre es por debajo del placebo. Aquí también se muestra una disminución en el índice de masa corporal para las dos dosis de ertuglifosina. Si lo vemos como grupo, para las dos dosis en conjunto, para las dos hay una mayor disminución en el índice de masa corporal comparado con placebo y lo mismo con la disminución de la presión arterial sistólica. Vemos como aquí hay una disminución de entre 2 y 3 milímetros de mercurio para las dos dosis de ertuglifosina comparada con placebo. ¿Y qué hay en cuanto a los efectos adversos o eventos adversos? Aquí sí se separan las dos dosis. Vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa para ambas dosis nuevamente. Parece ser muy similar en todo lo que se ha analizado hasta este momento. No importa si es 5 o 15 miligramos. En las únicas que hay diferencia estadísticamente significativa comparada con placebo es en las que le señala aquí en un recuadro rojo para las infecciones del tracto urinario simples o aquellas infecciones complicadas o serias, además de infecciones micóticas a nivel genital en ambos sexos. Entonces, estos son dos puntos o dos tipos de infección relacionados con los eventos adversos que sí se pueden adjudicar al uso de ertuglifosina. Lo que preocupa en otros estudios que hemos visto, pues es la mayor tasa de fracturas o amputación. Aquí no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y bueno, esto es a manera de resumen. Es, digamos, ya lo que hemos comentado en los pacientes, los dos grupos que se aleatorizaron, las dosis, la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, que prácticamente fue igual para cada uno de los grupos. Aquí, como ya hemos comentado, la P es significativa porque lo que se buscaba inicialmente era la no inferioridad del fármaco. Y la muerte por causas cardiovasculares, hospitalización por insuficiencia cardíaca, no logró demostrar superioridad, que era lo siguiente que ellos buscaban demostrar. Solo hubo significancia estadística en la disminución
de la incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca, favoreciendo ertuglifosina. De manera que, como discusión, vemos que ertuglifosina asociada al tratamiento médico óptimo mostró no inferioridad comparada con placebo en la prevención de eventos cardiovasculares mayores. La incidencia de outcomes secundarios no difiere entre grupos, salvo lo que ya vimos, una disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca significativa hasta el 30% para ertuglifosina para cada una de las dosis. No hay significancia estadística como en estudios previos con otros inhibidores de GLT2. Y pues, la diferencia entre fármacos de la misma clase puede explicar diferencias en los outcomes entre estudios. Como hemos comentado, para cada uno de los inhibidores de SGLT2 hay algunos mecanismos que todavía no se comprenden muy bien, que pudieran ser extrarrenales o a nivel incluso cardiovascular, y que pudieran ser la base para las diferencias en los outcomes primarios que se han medido hasta este momento. Entonces, eso se refiere a eso. No hubo un beneficio significativo en outcome renal, que sí vimos en el resto de los estudios, en el DAPA y en el EMPEROR y EMPAREG. Los eventos adversos esperados para el grupo del fármaco con mayor tasa de amputaciones, cetoacidosis, aunque esto fue un mayor número, o sea, fue numérico absoluto, pero en porcentajes no fue estadísticamente significativo. Y pues, concluimos que la ertuglifosina mostró no inferioridad versus placebo en el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o EBC no fatal. Y pues es todo. Realmente pues, quisimos revisar este artículo pues siguiendo en la línea de lo que está ahorita de moda, los inhibidores de SGLT2, aunque este no tiene un impacto tan grande como lo hemos visto, incluso con la disminución de la mortalidad de los otros dos fármacos que hemos estudiado, como la empaglifosina o la dapaglifosina. Aquí solo se llegó a demostrar no inferioridad, pero cuando trataron de demostrar no superioridad, pues la realidad es que no encontraron más. Pero bueno, pues es otra herramienta que podemos tener a la mano, con todas las limitaciones que ya vimos que pudiera tener, o que no pudiéramos tener los mismos beneficios que otro tipo de fármacos. Nada más si hay comentarios o preguntas. Bien, comentarios. Sí, doctor. Pues yo creo que es importante saber ahorita acerca de los fármacos que están en boga ahorita, lo que comentaba Ricardo de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Sabemos ya el respaldo de los otros fármacos que ya tienen comercialización, y si bien la ertuglifosina es de los últimos fármacos que se han comercializado, pues al menos este artículo trató de cumplir su cometido, el estudio, el ser no inferior, pero tampoco pues demostró ser superior en cuanto al placebo, independientemente de las dosis. Cabe resaltar pues que en cuanto a lo comentado en el artículo, pues es importante también saber que el otorgar dosis de 15 miligramos puede llegar a reducir los niveles de hemoglobina glucosilada, puede tener impacto en el peso corporal y también en la tensión arterial. Entonces, pues es algo a tomar en cuenta, si bien creo que es uno de los fármacos que han tenido menos estudio en comparación con los otros del mismo tipo. Entonces, creo que cumplió su cometido, y es importante tener en cuenta también pues que tiene, al menos que no fue completamente significativo, pero hay una ligera reducción del riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca, sin dejar de tomar en cuenta que algo de lo que se pudo presentar también fueron las infecciones a nivel del tracto urinario y las infecciones micóticas, que es alguna de las complicaciones que tiene el uso de este tipo de fármacos. Oye, Ricardo, hubo un editorial del artículo. Bueno, de este artículo como tal no, doctor, más bien hubo una editorial cuando salió el EMPEROR, y ahí hacían un recuento de los inhibidores de SGLT2. Sí, lo comento porque en realidad pues había sido toda una historia de éxito los inhibidores SGLT2, y esto como que
deja mucho que desear en el sentido de que esperábamos un mejor resultado para seguir con esa inercia de buenos resultados, ¿no? Pero bueno, interesante porque entonces vamos comparando diferentes estudios, diferentes fármacos, y cuando hablemos de que si hay una efecto de clase, pues esto ya hace pensar que no hay un efecto de clase, sino que también hay algunos del grupo que sí y otros que no muestran el beneficio que se esperaba. ¿Alguien más quiere comentar? Es que no. Sí, doctor, de Sí, hecho lo doctor, de hecho lo comentan en el comentan en el artículo que pudiera ser pudiera ser un un mecanismo mecanismo aún no aún no conocido, conocido, que que es lo que hace diferente a cada uno de los fármacos del mismo grupo. Entonces, probablemente este fármaco en específico carece de ese efecto que probablemente los otros medicamentos sí tienen y que aún no se determina bien, y por eso los resultados pudieran no haber sido tan favorables, pero es algo con lo ponen ahí como una posibilidad solamente. Igual comentar que aunque DAPA y empaglifosina pues sí me tienen mejoría en el perfil cardiovascular, sin embargo pues se ha visto que dapaglifosina todavía es aún mejor. Entonces pues ya entre fármacos que sí mejoran el perfil cardiovascular, pues realmente pues sí hay diferencias entre las diversas sustancias que hay de SGLT2. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues realmente sin mucho más que agregar, ¿no? Desafortunadamente este fármaco no demostró ser al menos equiparable con los otros fármacos que comenta Eric. Si bien al menos no es inferior, pero solamente tuvo efecto en uno de los desenlaces individuales, que fue la hospitalización. Entonces, pues quizás sí es una de las alternativas que tenemos, pero al menos en nuestro ámbito pues nos decantaríamos más por empaglifosina o dapaglifosina más que este fármaco. Perdón, sí, completamente de acuerdo. Déjame compartir pantalla, nada más les quiero mostrar una foto a ver si la puedo sacar fácilmente. Tengo inhabilitado compartir pantalla, entonces no pasa nada. Déjame intentar nuevamente. A ver. Esta creo que se las mostré la vez anterior. ¿La están viendo? Sí. Sí, porque en una de las pláticas que vimos recientemente, no sé si esta ya se les había mostrado, de que la tendencia en la actualidad al tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida es justamente lo que estamos viendo aquí. O sea, no nos cabe duda que un inhibidor de la ECA o un ARA2, un beta bloqueador o un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, este, pero ahí ya se dice que el tratamiento tiene que incluir los inhibidores de neprilicina, que en nuestro caso viene siempre con el valsartán, pero ellos ya están planteando un SGLT2 inhibitor SGLT2. Entonces aquí, pues yo probablemente tendría que decir que no sea ertuglifosina, ¿verdad? O sea, SGLT2, pero que no sea ertuglifosina. Yo creo que por eso sí siento que hay como que es un golpe a la inercia que tenían estos fármacos. No sé si esta se las había mostrado, pero esto es el nuevo paradigma que se está sugiriendo del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Sí, doctor. De hecho, la guía canadiense ya empieza con las recomendaciones de inhibidores de SGLT2, siguiendo esa línea que nos puso en la imagen de todos los grupos de fármacos ya disponibles, aceptados y recomendados. Claro. Bueno, pues si no hay nada más, yo creo que aquí le paramos.
Les quiero pedir de favor si me comparten, si tienen por ahí algunos casos clínicos de los que discutimos o los que han discutido o presentado a las sesiones del hospital, porque necesito para la clase de instrucción clínica, ya ven ahora esta. Me sirvió mucho el que me mandaron del PCA. Y si tuvieran algunos otros casos que me puedan compartir, inclusive con videos e imágenes, no sean gachos, compártanme algo, por favor. Claro, doctor. Sí, doctor. Ok. Sale, bueno, pues si todo está bien, nos vemos el jueves, Dios mediante. Ok, doctor, gracias. Sale, nos vemos. Bye. Bye.